La tormenta tropical Sonia tocó tierra esta madrugada a las 2 de la mañana con 12 minutos locales en las cercanías de la comunidad del Dorado en Sinaloa y se debilitó a depresión tropical, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema continúa su paso por ese estado, su centro se localiza ya en tierra a unos 30 kilómetros al este de Culiacán. Sonia origina desprendimientos nubosos acompañados de lluvia, muchas tormentas que cubren amplias zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León. Son 8 estados. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México pusieron en marcha planes, el DN3 por el lado de la Secretaría de la Defensa y de Marina, el Plan Marina, en fase preventiva en Sinaloa y Baja California Sur. Los puertos fueron cerrados a la navegación desde anoche en ambos estados y se suspendieron clases este lunes en los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Navolato, en donde se prevé que serán las lluvias más intensas, hasta de 200 milímetros. Tal vez el referente no le diga nada, pero es muchísima agua. En el puerto de Altata se reportó la desaparición de un pescador cuya lancha fue arrastrada a la deriva por oleaje que se presenta desde el domingo. Más de 50 familias del campo pesquero de Yameto, ahí mismo en Altata, fueron evacuadas anoche por personal de Protección Civil de Navolato. La Policía Federal restringió la circulación en la carretera vieja Mazatlán-Durango, desde donde se reportan algunos deslaves. En Sonora, Protección Civil elevó la alerta de azul a verde en 8 municipios del sur del estado por fuertes lluvias que se esperan en Guatabampo, Benito Juárez, Yécora, Navojoa, Álamos, Quiriego, Chojoa y Rosario Tezopaco. Son los lugares que tendrán el mayor impacto. La ciudad fronteriza, en otras cosas, la ciudad fronteriza de Matamoros en Tamaulipas vivió un domingo violento que dejó un saldo de 13 muertos. Mire, las redes sociales me dicen que fueron muchos más. La información oficial que me llega es de 13. Algunos tuiteros me hablan hasta de 60 los muertos en el enfrentamiento, que obviamente tendría que confirmarlo, pero por lo pronto lo confirmado que le digo son 13 muertos en este enfrentamiento entre bandas criminales antagónicas con narcobloqueos allá en Matamoros, tiroteos con elementos de la Armada que intervinieron para controlar la situación. Fueron al menos 3 choques armados, el primero poco antes del mediodía en el kilómetro 12 de la carretera Matamoros-Reynosa. Ahí se reporta la muerte de 4 hombres y una mujer, todos obviamente del lado de la delincuencia. El segundo ocurrió por la tarde en un punto conocido como La Joroba, en esa misma vía, donde elementos de la Armada abatieron a otros 4 sicarios y minutos más tarde, los militares fueron agredidos sobre la avenida. Hay una avenida ahí en Matamoros que se llama El Niño, en donde cayeron 4 pistoleros más. Por redes sociales, insisto, se informó de narcobloqueos en colonias como Las Misiones, San Miguel, Lomas de San Juan, donde los delincuentes atravesaron transportes pesados en calles y avenidas para con esto bloquear y sobre todo amedrentar a la gente allá en la zona. Por redes sociales también se informa de que los muertos fueron mucho más de los 13 reportados oficialmente, pero se hacen las primeras indagatorias con nuestros reporteros allá y la información no es clara, pero insisto, la gente en la zona me habla de hasta 60. ¿Cómo los pudo haber contabilizado la sociedad? No lo sé, pero el hecho de que me digan que fueron muchos más me pide el que por lo menos lo mencione, a reserva de que apele yo a las autoridades, como lo hago en este momento, para que me den más información en el sentido de si fueron más realmente los muertos. El municipio de Huehuetoca, otra, en el Estado de México, está vigilado por elementos de la Policía Estatal luego de una revuelta de pobladores que incendiaron al Palacio Municipal, luego de que un policía municipal mató a un chamaco de 14 años
y dejó herido a su tío cuando intentaban controlar una riña entre dos grupos de jóvenes cuando finalizaba un baile en la madrugada del domingo. Ya sabe usted, de esta policía que no tiene la más mínima idea de nada. Luego de que en un primer momento la situación fue controlada, había una riña, después del baile hubo una bronca. Grupos rivales volvieron a enfrentarse en el Palacio Municipal, donde los policías fueron rodeados y como empezaron a ser superados en número, los policías municipales entraron en pánico, sacaron sus armas de cargo. Uno de ellos disparó al aire, según dice, y el otro directamente a la multitud. Está loco. El policía le pegó a un chamaco, lo mata. En el lugar queda el cuerpo de Daniel Santillán, un chavo de 14 años. Su tío Rafael Martínez también cayó herido, producto de disparos de la policía. Ya sabe usted, allá en el Estado de México pasan cosas así. Esto prendió la mecha de la turbamulta que arremetió en contra de los policías, quienes se refugiaron en el Palacio Municipal, el cual fue saqueado e incendiado. Vecinos se quejan del constante abuso de la policía en el Estado de México. Esto no es la primera vez que sucede con los policías. Los policías no saben tratar a las personas para poderlas detener. Ellos actúan agresivamente, golpeándolos, agrediéndolos primero antes de saber qué es lo que están haciendo las personas. En conferencia de prensa, el procurador mexiquense Miguel Ángel Contreras confirmó que el policía municipal Alfredo Reina, autor de los disparos que mataron al menor, está prófugo, y otro más que también abrió fuego presuntamente al aire quedó detenido por sus compañeros. Tenemos esclarecido que la persona que disparó en contra de Cristian Daniel Pérez Martínez y le privó de la vida, y en contra del señor Rafael Martínez López y le causó lesiones que lo tienen en este momento en un hospital, fue el policía Alfredo Reina Méndez, quien se encuentra en este momento evadido. En otras cosas, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, está tratando de rescatar lo perdido, ¿no? En el PRD, perdido por el descrédito, me imagino, que se llevará ese partido político por haber aprobado el adefesio fiscal de esta semana pasada. Dice Alejandro Sánchez Camacho que descarta que en la discusión de la reforma energética los legisladores del PRD voten divididos como ocurrió en la reforma hacendaria. Dice que en este tema, o sea, en lo energético, el PRD está unido y en caso de que algún diputado o senador votara a favor, ameritaría su expulsión. Qué discrecional, ¿no? El gobierno federal debe de ajustarse el cinturón y hacer eficiente el gasto público para el próximo año ante la aprobación de una miscelánea fiscal de carácter exclusivamente recaudatorio, pues no habrá margen para un presupuesto que promueva un buen crecimiento, inversión o desarrollo suficiente, a decir del vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, plurinominal. Estará marcada como un ejemplo de ineficiencia de quienes la propusieron y defendieron a costa de los sectores que siempre pagan y también en contra de los que menos tienen, pues carece de carácter social y no es justa, además de que tampoco incluye mejoras para una recaudación eficiente en México. Para el coordinador de los diputados del PAN, el plurinominal Luis Alberto Villarreal, el gobierno federal optó por judicializar el diálogo en lugar de atender y rectificar los errores de la recientemente miscelánea fiscal aprobada. ¿Qué quiere decir eso de judicializar el diálogo? Bueno, que ahora vamos a entrar en una catarata absoluta de amparos, ¿no? Que ya, por cierto, ya sabe usted, en el PRI minimizaron. Dijeron, no hay posibilidades de que estos amparos procedan, porque claro, pues también está controlado el Poder Judicial, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda responde que el Ejecutivo Federal tiene ya lista su defensa jurídica para defenderse de todos los que quieran ampararse con el adefesio fiscal aprobado. Por cierto que en este pasado fin de semana se concretó el 11º incremento de 11 centavos a los combustibles.
tanto que criticaba el PRI esta idea de la administración anterior de los aumentos a la gasolina. Ahora en la nueva miscelánea fiscal, adefesio, también se aprobó que sigan los aumentos durante todo este año. Bueno, el año que entra, perdón. El litro de Magna cuesta ahora 12 pesos con 2 centavos. La Premium cuesta 12 pesos con 58 y el diésel vale ya 12 pesos con 38 centavos. Este aumento mensual a los combustibles continuará, como le digo, el año que entra, de acuerdo a lo que aprobó el PRI con el Verde, con el Nueva Alianza y con el PRD en la ley de ingresos para el año que entra, para que se los agradezca. Personal de Pemex controló un derrame de combustible provocado por una toma clandestina, en un poliducto de 12 pulgadas que corre de la refinería de Minatitlán a Villahermosa, en Tabasco, a la altura de la ranchería Lázaro Cárdenas, en el municipio de Centro, en el estado de Tabasco. En la capital del país, el plantón de integrantes de la coordinadora en el Monumento a la Revolución sigue sin compactarse, como lo anunció. ¿Se acuerda que el viernes le decía yo que Héctor Serrano, que es el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, había pactado con la coordinadora que iban a compactar y que dije, bueno, ¿y de qué dimensiones va a quedar y en dónde va a quedar? No quedó nada definido. ¿Y sabe qué ha hecho la coordinadora? Nada, tampoco. O sea, no sirvió para nada. La circulación vehicular está impedida mientras los negocios abren sus puertas a la espera de que llegue la clientela que los ayude a subsistir. Algunos maestros, llamados maestros chiapanecos, se retiraron este fin de semana, pero no así las carpas, los plásticos colocados en torno a este monumento, simulando casas de campaña, la mayoría de las cuales están vacías, como le hizo López Obrador. ¿Se acuerda cuando le hizo eso en Reforma, Madero, el Zócalo, todo eso? Bueno, es igualito. Un botín de más de $1 millón logró una banda de 5 sujetos que con máscaras de zombies, momias, del Chucky y arlequines asaltaron una joyería la noche del sábado en Plaza Galerías, en Melchor Ocampo y Marina Nacional, allá en la Ciudad de México. Los sujetos rompieron con martillos los aparadores y se llevaron cadenas de oro, esclavas, anillos. Los vigilantes del lugar fueron fácilmente sometidos por los asaltantes que portaban armas cortas y de grueso calibre, quienes lograron escapar antes de la llegada de los policías. Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron cargos por homicidio en contra del responsable del tiroteo del viernes en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde mató a un oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte, por lo que podría enfrentar, allá cuando matas a un policía, enfrentas de entrada la pena de muerte. Paul Ciancia, de 23 años de edad, fue inculpado por el ataque a tiros, en el que también resultaron heridas otras 5 personas. Ciancia también fue acusado de perpetrar violencia en un aeropuerto internacional, que también es un delito. Allá atentas en contra de un aeropuerto y te metes en broncas. Aquí atentas en contra de un aeropuerto y mandan pick-ups para llevarse a los turistas al aeropuerto. Pero bien, cada quien tiene su criterio, ¿no? La Casa Blanca y la Comisión de Inteligencia en el Congreso rechazan la solicitud de clemencia de Edward Snowden, que fue técnico de la CIA, quien se encuentra prófugo y asilado en Rusia. En declaraciones a medios de los Estados Unidos, Dan Pfeiffer, que es asesor de la Casa Blanca, dice que esa solicitud no está siquiera bajo análisis, o sea, ni siquiera lo considerarían, y afirmó que Snowden lo que tiene que hacer es regresar a los Estados Unidos y encarar los cargos que pesan en su contra por haber filtrado información secreta, que es un asunto que está tipificado como traición a la patria, y eso también, no hay forma de hacerse a un lado para Edward Snowden. Esa posición fue compartida por la senadora demócrata Dianne Feinstein y por el legislador republicano Mike Rogers. Feinstein indicó que el ex analista violó la ley y en lugar de hacer eso, podría haber comunicado privadamente sus revelaciones a la comisión que ella preside, mientras
el republicano consideró que conceder clemencia a Snowden era una idea terrible, o sea, ni siquiera lo van a considerar. Snowden realizó la petición a través de una carta entregada a un político alemán. En esta, mecanografiada, solicita clemencia por cargos de presunta filtración de información clasificada de la Agencia Nacional de Seguridad a la prensa. Hablar con la verdad no es un delito, escribió Snowden en un texto entregado al diputado ecologista alemán Hans Christian Strebele, con quien se reunió en Moscú en un lugar sin determinar para hablar sobre información relacionada a que Washington espió el teléfono celular de la canciller alemana Angela Merkel. El Tribunal Penal de El Cairo decidió aplazar hasta el próximo 8 de enero el juicio en contra del depuesto presidente de Egipto, Mohamed Morsi, y otros 14 dirigentes de los hermanos musulmanes acusados de incitar al asesinato de manifestantes en diciembre pasado. La televisión estatal informó que el juez Ahmed Sabri anunció la nueva fecha después de tener que levantar la sesión en 2 ocasiones debido al alboroto que reinaba en la sala y a la negativa de Morsi de vestir el uniforme de acusado. Soy el doctor Mohamed Morsi, el presidente legítimo de la República. Este tribunal es ilegal, están juzgando a su presidente, declaró en su primera aparición pública desde que lo destituyó y arrestó el ejército egipcio el pasado 3 de julio. Morsi llegó a la primera audiencia vestido de traje en lugar de ropa blanca que se le pone a los detenidos para presentarse ante los jueces. Ahora, yo entiendo que el hecho de ponerse el uniforme de reo pues no es voluntario, ¿no? Digo, simplemente le quitas la ropa que trae, le pones, esta es, ya, y te la pones y ya. Pero la verdad, habrá que decirlo, Morsi ha tenido una reacción muy digna y en todo momento se ha negado a que se le dé el tratamiento de reo. Miles de sus partidarios se manifestaron en varias ciudades de Egipto, principalmente en El Cairo y también en Alejandría, protestando por el comienzo del juicio en contra del exmandatario. Algunas de las manifestaciones derivaron en disturbios entre seguidores de Morsi y la policía, que disparó gases lacrimógenos para dispersar a las masas frente a la sede del tribunal en El Cairo. Astrónomos, esta es muy bonita, observadores de las estrellas, turistas se reunieron este domingo en distintos lugares del mundo para presenciar un extraño tipo de eclipse solar conocido como híbrido o bien mixto. Este tipo de fenómeno, provocado por el paso de la luna entre el sol y la tierra, es poco frecuente debido a que comienza como un eclipse anular parcial y luego evoluciona hacia uno total dependiendo del lugar desde donde se contempla. El fenómeno comenzó en los Estados Unidos, al este de Jacksonville, en la Florida, con un eclipse anular que duró unos cuantos segundos durante el amanecer. Quienes se esperaban el eclipse en localidades del sur de Europa debieron conformarse con una vista parcial del fenómeno. En África, en cambio, la historia fue distinta. El eclipse comenzó a percibirse a las 4 de la tarde con 15 minutos locales de países como Kenia y provocó que al atardecer, el atardecer se adelantara un par de horas. A orillas del lago Turkana, en el Parque Nacional de Sibiloy, el sol desapareció totalmente durante unos 15 segundos. El fenómeno celeste se observó con especial nitidez desde esta franja del planeta y fue retransmitido en internet en diferentes plataformas globales que seguramente usted habrá observado.